Título tercero de la intervención de terceros afectados por el decomiso, y del procedimiento de decomiso autónomo. Capítulo primero. De la intervención en el proceso penal de los terceros que puedan resultar afectados por el decomiso. Artículo 803 de la resolución judicial de llamada al proceso. 1. El juez o tribunal acordará, de oficio, o a instancia de parte, la intervención en el proceso penal de aquellas personas que puedan resultar afectadas por el decomiso cuando consten hechos de los que pueda derivarse razonablemente a que el bien cuyo decomiso se solicita pertenece a un tercero distinto del investigado o encausado, o b. que existen terceros titulares de derechos sobre el bien cuyo decomiso se solicita que podrían verse afectados por el mismo. 2. Se podrá prescindir de la intervención de los terceros afectados en el procedimiento cuando a no se haya podido identificar o localizar al posible titular de los derechos sobre el bien cuyo decomiso se solicita, o b. existan hechos de los que pueda derivarse que la información en que se funda la pretensión de intervención en el procedimiento no es cierta, o que los supuestos titulares de los bienes cuyo decomiso se solicita son personas interpuestas vinculadas al investigado o encausado, o que actúan en connivencia con él. 3. Contra la resolución por la que el juez declare improcedente la intervención del tercero en el procedimiento podrá interponerse recurso de apelación. 4. Si el afectado por el decomiso hubiera manifestado al juez o tribunal que no se opone al decomiso, no se acordará su intervención en el procedimiento, o se pondrá fin a la que ya hubiera sido acordada. 5. En el caso de que se acordare recibir declaración del afectado por el decomiso, se le instruirá del contenido del artículo 416. Artículo 803 Tarde especialidades de la intervención y citación a juicio del tercero afectado. 1. La persona que pueda resultar afectada por el decomiso podrá participar en el proceso penal desde que se hubiera acordado su intervención, aunque esta participación vendrá limitada a los aspectos que afecten directamente a sus bienes, derechos o situación jurídica, y no se podrá extender a las cuestiones relacionadas con la responsabilidad penal del encausado. 2. Para la intervención del tercero afectado por el decomiso será preceptiva la asistencia letrada. 3. El afectado por el decomiso será citado al juicio de conformidad con lo dispuesto en esta ley. En la citación, se indicará que el juicio podrá ser celebrado en su ausencia, y que en el mismo podrá resolverse, en todo caso, sobre el decomiso solicitado. El afectado por el decomiso podrá actuar en el juicio por medio de su representación legal, sin que sea necesaria su presencia física en el mismo. 4. La incomparecencia del afectado por el decomiso no impedirá la continuación del juicio. Artículo 803 Tercera notificación e impugnación de la sentencia. La sentencia en la que se acuerde el decomiso será notificada a la persona afectada por el mismo, aunque no hubiera comparecido en el proceso, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 803. La persona afectada podrá interponer contra la sentencia los recursos previstos en esta ley, aunque deberá circunscribir su recurso a los pronunciamientos que afecten directamente a sus bienes, derechos o situación jurídica, y no podrá extenderlo a las cuestiones relacionadas con la responsabilidad penal del encausado. Artículo 803 3. Incomparecencia del tercero afectado por el decomiso. 1. La incomparecencia del tercero afectado por el decomiso que fue citado de conformidad con lo dispuesto en esta ley tendrá como efecto su declaración en rebeldía. La rebeldía del tercero afectado se regirá por las normas establecidas por la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto al demandado rebelde, incluidas las previstas para las notificaciones, los recursos frente a la sentencia y la rescisión de la sentencia firme a instancia del rebelde. Si bien, en caso de rescisión de la sentencia, la misma se limitará a los pronunciamientos que afecten directamente al tercero en sus bienes, derechos o situación jurídica. En tal caso, se remitirá certificación al tribunal que hubiera dictado sentencia en primera instancia, si es distinto al que hubiera dictado la sentencia rescindente, y, a continuación,
Se seguirán las reglas siguientes a. Se otorgará al tercero un plazo de 10 días para presentar escrito de contestación a la demanda de decomiso, con proposición de prueba, en relación con los hechos relevantes, para el pronunciamiento que le afecte. B. Presentado el escrito en plazo, el órgano jurisdiccional resolverá sobre la admisibilidad de prueba mediante auto, y, con arreglo a las normas generales, se señalará fecha para la vista, cuyo objeto se ceñirá al enjuiciamiento de la acción civil planteada contra el tercero, o de la afección de sus bienes, derechos, o situación jurídica por la acción penal. C. Frente a la sentencia se podrán interponer los recursos previstos en esta ley. Si no se presenta escrito de contestación a la demanda en plazo, o el tercero no comparece en la vista debidamente representado, se dictará, sin más trámite, sentencia coincidente con la rescindida en los pronunciamientos afectados. 2. Los mismos derechos previstos en el apartado anterior se reconocen al tercero afectado que no hubiera tenido la oportunidad de oponerse al decomiso por desconocer su existencia. Capítulo 2. Procedimiento de decomiso autónomo. Artículo 803 ter. Objeto. 1. Podrá ser objeto del procedimiento de decomiso autónomo regulado en el presente título la acción mediante la cual se solicita el decomiso de bienes, efectos o ganancias, o un valor equivalente a los mismos, cuando no hubiera sido ejercitada con anterioridad, salvo lo dispuesto en el artículo 803 ter p. 2. En particular, será aplicable este procedimiento en los siguientes casos: a cuando el fiscal se limite en su escrito de acusación a solicitar el decomiso de bienes, reservando expresamente para este procedimiento su determinación. B. Cuando se solicite como consecuencia de la comisión de un hecho punible cuyo autor haya fallecido, o no pueda ser enjuiciado por hallarse en rebeldía o incapacidad para comparecer en juicio. 3. En el caso de reserva de la acción por el fiscal, el procedimiento de decomiso autónomo solamente podrá ser iniciado cuando el proceso en el que se resuelva sobre las responsabilidades penales del encausado ya hubiera concluido con sentencia firme. Artículo 803 ter. F. Competencia. Será competente para el conocimiento del procedimiento de decomiso autónomo a el juez o tribunal que hubiera dictado la sentencia firme. B. El juez o tribunal que estuviera conociendo de la causa penal suspendida. O C. El juez o tribunal competente para el enjuiciamiento de la misma cuando ésta no se hubiera iniciado, en las circunstancias previstas en el artículo 803 ter. E. Artículo 803 ter. G. Procedimiento. Serán aplicables al procedimiento de decomiso autónomo las normas que regulan el juicio verbal regulado en el título tercero del libro segundo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en lo que no sean contradictorias con las establecidas en este capítulo. Artículo 803 ter. H. Exclusividad del Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción. La acción de decomiso en el procedimiento de decomiso autónomo será ejercitada exclusivamente por el Ministerio Fiscal. Artículo 803 ter. Y asistencia letrada. Serán aplicables a todas las personas cuyos bienes o derechos pudieren verse afectados por el decomiso, las normas reguladoras del derecho a la asistencia letrada del encausado previstas en esta ley. Artículo 803 ter. J. Legitimación pasiva y citación a juicio. 1. Serán citados a juicio como demandados los sujetos contra los que se dirija la acción por su relación con los bienes a decomisar. 2. El encausado rebelde será citado mediante notificación dirigida a su representación procesal en el proceso suspendido, y la fijación de edicto en el tablón de anuncios del tribunal. 3. El tercero afectado por el decomiso será citado de conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 803 ter. B. Artículo 803 ter. K. Comparecencia del encausado rebelde, o con la capacidad modificada judicialmente. 1. Si el encausado declarado rebelde en el proceso suspendido no comparece en el procedimiento autónomo de decomiso, se le nombrará procurador y abogado de oficio que asumirán su representación y defensa. 2.
La comparecencia en el procedimiento de decomiso autónomo del encausado con la capacidad modificada judicialmente para comparecer en el proceso penal suspendido se regirá por las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Artículo 803 ter. La demanda de solicitud de decomiso autónomo. 1. La demanda de decomiso autónomo se presentará por escrito que expresará en apartados separados y numerados a las personas contra las que se dirige la solicitud y sus domicilios. B. El bien o bienes cuyo decomiso se pretende. C. El hecho punible y su relación con el bien o bienes. D. La calificación penal del hecho punible. E. La situación de la persona contra la que se dirige la solicitud respecto al bien. F. El fundamento legal del decomiso. G. La proposición de prueba. H. La solicitud de medidas cautelares, justificando la conveniencia de su adopción para garantizar la efectividad del decomiso, si procede. 2. Admitida la demanda, el órgano competente adoptará las siguientes resoluciones. Primero, acordará o no las medidas cautelares solicitadas. Segundo, notificará la demanda de decomiso a las partes pasivamente legitimadas, a quienes otorgará un plazo de 20 días para personarse en el proceso y presentar escrito de contestación a la demanda de decomiso. 3. Adoptadas las medidas cautelares, la oposición, modificación o alzamiento de las mismas, y la prestación de caución sustitutoria, se desarrollará de acuerdo con lo previsto en el título sexto del libro tercero de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en lo que no sea contradictorio con las normas establecidas en este capítulo. Artículo 803 ter. Escrito de contestación a la demanda de decomiso. 1. El escrito de contestación a la demanda de decomiso contendrá, en relación con los correlativos del escrito de demanda, las alegaciones de la parte demandada. 2. Si el demandado no interpusiera su escrito de contestación en el plazo conferido, o si desistiera del mismo, el órgano competente acordará el decomiso definitivo de los bienes, efectos o ganancias, o de un valor equivalente a los mismos. Artículo 803 ter. En resolución sobre prueba y vista. El órgano competente resolverá sobre la prueba propuesta por auto, en el que señalará fecha y hora para la vista de acuerdo a las reglas generales. Esta resolución no será recurrible, aunque la solicitud de prueba podrá reiterarse en el juicio. Artículo 803 ter. O juicio y sentencia. 1. El juicio se desarrollará conforme a lo dispuesto en el artículo 433 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y el juez o tribunal resolverá mediante sentencia en el plazo de 20 días desde su finalización, con alguno de los siguientes pronunciamientos. Primero, estimar la demanda de decomiso y acordar el decomiso definitivo de los bienes. Segundo, estimar parcialmente la demanda de decomiso y acordar el decomiso definitivo por la cantidad que corresponda. En este caso, se dejarán sin efecto las medidas cautelares que hubieran sido acordadas respecto al resto de los bienes. Tercero, desestimar la demanda de decomiso y declarar que no procede por concurrir alguno de los motivos de oposición. En este caso, se dejarán sin efecto todas las medidas cautelares que hubieran sido acordadas. 2. Cuando la sentencia estime total o parcialmente la demanda de decomiso, identificará a los perjudicados y fijará las indemnizaciones que fueran procedentes. 3. El pronunciamiento en costas se regirá por las normas generales previstas en esta ley. Artículo 803 ter. Efectos de la sentencia de decomiso. 1. La sentencia desplegará los efectos materiales de la cosa juzgada en relación con las personas contra las que se haya dirigido la acción y la causa de pedir planteada, consistente en los hechos relevantes para la adopción del decomiso, relativos al hecho punible y la situación frente a los bienes del demandado. 2. Más allá del efecto material de la cosa juzgada establecido en el apartado anterior, el contenido de la sentencia del procedimiento de decomiso autónomo no vinculará en el posterior enjuiciamiento del encausado, si se produce en el proceso penal posterior contra el encausado, si se produce
no se solicitará ni será objeto de enjuiciamiento el decomiso de bienes sobre el que se haya resuelto con efecto de cosa juzgada en el procedimiento de decomiso autónomo. 3. A los bienes decomisados se les dará el destino previsto en esta ley y en el Código Penal. 4. Cuando el decomiso se hubiera acordado por un valor determinado, se requerirá a la persona con relación a la cual se hubiera acordado, para que proceda al pago de la cantidad correspondiente dentro del plazo que se le determine. O, en otro caso, designe bienes por un valor suficiente sobre los que la orden de decomiso pueda hacerse efectiva. Si el requerimiento no fuera atendido, se procederá del modo previsto en el artículo siguiente, para la ejecución de la orden de decomiso. Artículo 803 tercu. Investigación del Ministerio Fiscal. 1. El Ministerio Fiscal podrá llevar a cabo, por sí mismo, a través de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, o por medio de otras autoridades, o de los funcionarios de la Policía Judicial, las diligencias de investigación que resulten necesarias para localizar los bienes o derechos titularidad de la persona con relación a la cual se hubiera acordado el decomiso. Las autoridades y funcionarios de quienes el Ministerio Fiscal recabase su colaboración vendrán obligadas a prestarla bajo apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia, salvo que las normas que regulen su actividad dispongan otra cosa, o fijen límites o restricciones que deban ser atendidos, en cuyo caso trasladarán al fiscal los motivos de su decisión. 2. Cuando el fiscal considere necesario llevar a cabo alguna diligencia de investigación que deba ser autorizada judicialmente, presentará la solicitud al juez o tribunal que hubiera conocido el procedimiento de decomiso. 3. Asimismo, el Ministerio Fiscal podrá dirigirse a las entidades financieras, organismos y registros públicos y personas físicas o jurídicas, para que faciliten, en el marco de su normativa específica, la relación de bienes o derechos del ejecutado de los que tengan constancia. Artículo 803 ter. Recursos y revisión de la sentencia firme. 1. Son aplicables en el procedimiento de decomiso autónomo las normas reguladoras de los recursos aplicables al proceso penal abreviado. 2. Son aplicables al procedimiento de decomiso autónomo las normas reguladoras de la revisión de sentencias firmes. Artículo 803 ter. Sin comparecencia del encausado rebelde y del tercero afectado. La incomparecencia del encausado rebelde y del tercero afectado en el procedimiento de decomiso autónomo se regirá por lo dispuesto en el artículo 803 ter. Artículo 803 ter. Acumulación de solicitud de decomiso contra el encausado rebelde o persona con la capacidad modificada judicialmente en la causa seguida contra otro encausado. En el supuesto en que la causa seguida contra el encausado rebelde o persona con la capacidad modificada judicialmente continúe para el enjuiciamiento de uno o más encausados, podrá acumularse en la misma causa la acción de decomiso autónomo contra los primeros. Artículo 803 ter. U. Presentación de nueva solicitud de decomiso. El Ministerio Fiscal podrá solicitar al juez o tribunal que dicte una nueva orden de decomiso cuando se descubra la existencia de bienes, efectos o ganancias a los que deba extenderse el decomiso, pero de cuya existencia o titularidad no se hubiera tenido conocimiento cuando se inició el procedimiento de decomiso, y B. no se haya resuelto anteriormente sobre la procedencia del decomiso de los mismos. Título cuarto. Del procedimiento por delitos de injuria y calumnia contra particulares. Artículo 804. No se admitirá querella por injuria o calumnia inferidas a particulares, si no se presenta certificación de haber celebrado el querellante acto de conciliación con el querellado, o de haberlo intentado sin efecto. Artículo 805. Si la querella fuere por injuria o calumnia vertidas en juicio, será necesario acreditar, además, la autorización del juez o tribunal ante quien hubiesen sido inferidas. Esta autorización no se estimará prueba bastante de la imputación. Artículo 806. Si la injuria y calumnia se hubieren inferido por escrito, se presentará, siendo posible, el documento que la contenga.
Artículo 807. Cuando se trate de injurias o calumnias inferidas por escrito, reconocido este por la persona legalmente responsable y comprobado, si ha existido o no la publicidad a que se refiere el respectivo artículo del Código Penal, se dará por terminado el sumario, previo el procesamiento del querellado. Artículo 808. Si se tratare de injurias o calumnias inferidas verbalmente, presentada la querella, el juez instructor mandará convocar a juicio verbal al querellante, al querellado y a los testigos que puedan dar razón de los hechos, señalando el secretario judicial día y hora para la celebración del juicio. Artículo 809. El juicio deberá celebrarse dentro de los 3 días siguientes al de la presentación de la querella ante el juez instructor a quien corresponda su conocimiento. Si hubiere causa justa, y se hiciere constar por certificación del secretario, podrá ampliarse hasta 8 días el término para la celebración del juicio verbal. Artículo 810. De las reglas establecidas en los 3 artículos anteriores, se exceptúan las injurias dirigidas contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos, así como también la calumnia, cuando los acusados manifiesten querer probar antes del juicio oral la certeza de la imputación injuriosa o del hecho criminal que hubiesen imputado. En uno y otro caso no podrá darse por terminado el sumario hasta que el querellante determine con toda precisión y claridad los hechos y las circunstancias de la imputación, para que el procesado pueda preparar sus pruebas y suministrarlas en el juicio oral. Si no lo hiciere en el plazo que el juez le señale, se dará por terminado el sumario, teniendo en cuenta su falta o omisión, para que no perjudique al acusado. Artículo 811. El que se querelle por injuria o calumnia, deberá acompañar copia de la querella, que se entregará al querellado al tiempo de ser citado para el juicio. Artículo 812. Celebrado el juicio en el día señalado y presentadas por el querellante las pruebas de los hechos que constituyan la injuria o calumnia verbal, el juez acordará lo que corresponda respecto al procesamiento del querellado, dando seguidamente por terminado el sumario. Artículo 813. No se admitirán testigos de referencia en las causas por injuria o calumnia vertidas de palabra. Artículo 814. La ausencia del querellado no suspenderá la celebración ni la resolución del juicio, siempre que resulte habérsele citado en forma. Artículo 815. Las sesiones del juicio se documentarán en el acta conforme a lo dispuesto en el artículo 743 de esta ley. Título V. Del procedimiento por delitos cometidos por medio de la imprenta, el grabado u otro medio mecánico de publicación. Artículo 816. Inmediatamente que se dé principio a un procedimiento por delito cometido por medio de la imprenta, el grabado u otro medio mecánico de publicación, el juez o tribunal acordará el secuestro de los ejemplares del impreso de la estampa donde quiera que se hallaren, y del molde de esta. Se procederá, asimismo, inmediatamente a averiguar quién haya sido el autor real del escrito o estampa cuya publicación se hubiese cometido el delito. Artículo 817. Si el escrito o estampa se hubiese publicado en periódico, bien en el texto del mismo, bien en hoja aparte, se tomará declaración para averiguar quién haya sido el autor al director o redactores de aquel y al jefe o regente del establecimiento tipográfico en que se haya hecho la impresión o grabado. Para ello se reclamará el original de cualquiera de las personas que lo tenga en su poder, la cual, si no lo pusiere a disposición del juez, manifestará la persona a quien lo haya entregado. Artículo 818. Si el delito se hubiese cometido por medio de la publicación de un escrito o de una estampa sueltos, se tomará la declaración expresada en el artículo anterior al jefe y dependientes del establecimiento en que se haya hecho la impresión o estampación. Artículo 819. Cuando no pudiere averiguarse quién sea el autor real del escrito o estampa, o cuando por hallarse domiciliado en el extranjero, o por cualquier otra causa de las especificadas en el Código Penal no pudiere ser perseguido,
se dirigirá el procedimiento contra las personas subsidiariamente responsables, por el orden establecido en el artículo respectivo del expresado código. Artículo 820. No será bastante la confesión de un supuesto autor, para que se le tenga como tal, y para que no se dirija el procedimiento contra otras personas, si de las circunstancias de aquel, o de las del delito resultaren indicios bastantes para creer que el confeso no fue el autor real del escrito o estampa publicados. Pero una vez dictada sentencia firme en contra de los subsidiariamente responsables, no se podrá abrir nuevo procedimiento contra el responsable principal, si llegare a ser conocido. Artículo 821. Si durante el curso de la causa apareciere alguna persona que, por el orden establecido en el artículo respectivo del Código Penal, deba responder criminalmente del delito antes que el procesado, se sobreseerá la causa respecto a éste, dirigiéndose el procedimiento contra aquella. Artículo 822. No se considerarán como instrumentos o efectos del delito más que los ejemplares impresos del escrito o estampa, y el molde de esta. Artículo 823. Unidos a la causa, el impreso, grabado u otro medio mecánico de publicación que haya servido para la comisión del delito, y averiguado el autor o la persona subsidiariamente responsable, se dará por terminado el sumario. Artículo 823 bis. Las normas del presente título serán también aplicables al enjuiciamiento de los delitos cometidos a través de medios sonoros o fotográficos, difundidos por escrito, radio, televisión, cinematógrafo, u otros similares. Los jueces, al iniciar el procedimiento, podrán acordar, según los casos, el secuestro de la publicación o la prohibición de difundir o proyectar el medio a través del cual se produjo la actividad delictiva. Contra dicha resolución podrá interponerse directamente recurso de apelación, que deberá ser resuelto en el plazo de 5 días. Título sexto. Del procedimiento para la extradición. Artículo 824. Los fiscales de las audiencias, y el del Tribunal Supremo, cada uno en su caso y lugar, pedirán que el juez o tribunal proponga al gobierno que solicite la extradición de los procesados o condenados por sentencia firme, cuando sea procedente con arreglo a derecho. Artículo 825. Para que pueda pedirse o proponerse la extradición será requisito necesario que se haya dictado automotivado de prisión o recaído sentencia firme contra los acusados a que se refiera. Artículo 826. Solo podrá pedirse o proponerse la extradición primero de los españoles que, habiendo delinquido en España, se hayan refugiado en país extranjero. Segundo, de los españoles que, habiendo atentado en el extranjero contra la seguridad exterior del Estado, se hubiesen refugiado en país distinto del en que delinquieron. Tercero, de los extranjeros que, debiendo ser juzgados en España, se hubiesen refugiado en un país que no sea el suyo. Artículo 827. Procederá la petición de extradición primero en los casos que se determinen en los tratados vigentes con la potencia en cuyo territorio se hallase el individuo reclamado. Segundo, en defecto de tratado, en los casos en que la extradición proceda según el derecho escrito consuetudinario vigente en el territorio a cuya nación se pida la extradición. Tercero, en defecto de los dos casos anteriores, cuando la extradición sea procedente según el principio de reciprocidad. Artículo 828. El juez o tribunal que conozca de la causa en que estuviese procesado el reo ausente en territorio extranjero será el competente para pedir su extradición. Artículo 829. El juez o tribunal que conociere de la causa acordará de oficio, o a instancia de parte, en resolución fundada, pedir la extradición desde el momento en que, por el estado del proceso y por su resultado, sea procedente con arreglo a cualquiera de los números de los artículos 826 y 827. Artículo 830. Contra el auto, acordando o denegando pedir la extradición podrá interponerse el recurso de apelación, si lo hubiese dictado un juez de instrucción. Artículo 831. La petición de extradición se hará en forma de suplicatorio dirigido al Ministro de Gracia y Justicia.
se exceptúa el caso en que por el tratado vigente con la nación en cuyo territorio se hallare el procesado pueda pedir directamente la extradición el juez o tribunal que conozca de la causa. Artículo 832. Con el suplicatorio o comunicación que hayan de expedirse, según lo dispuesto en el artículo anterior, se remitirá testimonio en que se inserte literalmente el auto de extradición, y en relación la pretensión o dictamen fiscal en que se haya pedido, y todas las diligencias de la causa necesarias para justificar la procedencia de la extradición con arreglo al número correspondiente del artículo 826 en que aquella se funde. Artículo 833. Cuando la extradición haya de pedirse por conducto del Ministro de Gracia y Justicia, se le remitirá el suplicatorio y testimonio por medio del presidente de la audiencia respectiva. Si el tribunal que conociere de la causa fuese el Supremo o su Sala Segunda, los documentos mencionados se remitirán por medio del presidente de dicho tribunal. Título séptimo. Del procedimiento contra reos ausentes. Artículo 834. Será declarado rebelde el procesado que en el término fijado en las requisitorias no comparezca, o que no fuese habido y presentado ante el juez o tribunal que conozca de la causa. Artículo 835. Será llamado y buscado por requisitoria primero el procesado que al ir a notificársele cualquiera resolución judicial no fuere hallado en su domicilio por haberse ausentado, si se ignorase su paradero, y el que no tuviese domicilio conocido. El que practique la diligencia, interrogará sobre el punto en que se hallare el procesado a la persona con quien dicha diligencia deba entenderse, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 172 de esta ley. Segundo, el que se hubiere fugado del establecimiento en que se hallase detenido, o preso. Tercero, el que, hallándose en libertad provisional, dejaré de concurrir a la presencia judicial el día que le esté señalado, o cuando sea llamado. Artículo 836. Inmediatamente que un procesado se halle en cualquiera de los casos del artículo anterior, el juez o tribunal que conozca de la causa mandará expedir requisitorias para su llamamiento y busca. Artículo 837. La requisitoria expresará todas las circunstancias mencionadas en el artículo 513, excepto la última, cuando no se haya decretado la prisión o detención del procesado. Y, además, las siguientes: primero la del número del artículo 835 que diere lugar a la expedición de la requisitoria. Segundo, el término dentro del cual el procesado ausente deberá presentarse, bajo apercibimiento de que en otro caso será declarado rebelde, y le parará el perjuicio a que hubiere lugar con arreglo a la ley. Artículo 838. La requisitoria se remitirá a los jueces, se publicará en los periódicos, y se fijará en los sitios públicos mencionados en el artículo 512, uniéndose a los autos la original, y un ejemplar de cada periódico en que se haya publicado. Artículo 839. Transcurrido el plazo de la requisitoria, sin haber comparecido, o sin haber sido presentado el ausente, se le declarará rebelde. Artículo 839 bis. 1. La persona jurídica imputada únicamente será llamada mediante requisitoria cuando no haya sido posible su citación para el acto de primera comparecencia por falta de un domicilio social conocido. 2. En la requisitoria de la persona jurídica se harán constar los datos identificativos de la entidad, el delito que se le imputa y su obligación de comparecer en el plazo que se haya fijado, con abogado y procurador, ante el juez que conoce de la causa. 3. La requisitoria de la persona jurídica se publicará en el Boletín Oficial del Estado y, en su caso, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, o en cualquier otro periódico o diario oficial relacionado con la naturaleza, el objeto social o las actividades del ente imputado. 4. Transcurrido el plazo fijado, sin haber comparecido la persona jurídica, se la declarará rebelde, continuando los trámites procesales hasta su conclusión. Artículo 840. Si la causa estuviere en sumario, se continuará hasta que se declare terminado por el juez o tribunal competente,
suspendiéndose después su curso, y archivándose los autos y las piezas de convicción que pudieren conservarse, y no fueren de un tercero irresponsable. Artículo 841. Si al ser declarado en rebeldía el procesado se hallare pendiente el juicio oral, se suspenderá este, y se archivarán los autos. Artículo 842. Si fueren dos o más los procesados, y no a todos se les hubiese declarado en rebeldía, se suspenderá el curso de la causa respecto a los rebeldes hasta que sean hallados, y se continuará respecto a los demás. Artículo 843. En cualquiera de los casos de los tres artículos anteriores, se reservará en el auto de suspensión a la parte ofendida por el delito la acción que le corresponda para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios, a fin de que pueda ejercitarla, independientemente de la causa, por la vía civil contra los que fueren responsables, a cuyo efecto no se alzarán los embargos hechos ni se cancelarán las fianzas prestadas. Artículo 844. Cuando la causa se archive por estar en rebeldía todos los procesados, se mandará devolver a los dueños que no resulten civil ni criminalmente responsables del delito los efectos o instrumentos del mismo, o las demás piezas de convicción que hubiesen sido recogidas durante la causa. Pero antes de hacerse la devolución, el secretario extenderá diligencia, consignando descripción minuciosa de todo lo que se devuelva. Asimismo se verificará el reconocimiento pericial que habría de practicarse, si la causa continuara su curso ordinario. Para la devolución de los efectos y piezas de convicción pertenecientes a un tercero irresponsable, se observará lo que se dispone en los artículos 634 y 635. Artículo 845. Si el reo se hubiere fugado u ocultado después de notificada la sentencia, y estando pendiente recurso de casación, este se sustanciará hasta definitiva, interesando el secretario judicial que se nombre al rebelde abogado y procurador de oficio. La sentencia que recaiga será firme. Lo mismo sucederá, si habiéndose ausentado u ocultado el reo después de haberle sido notificada la sentencia, se interpusiere el recurso por su representación, o por el Ministerio Fiscal después de su ausencia o ocultación. Artículo 846. Cuando el declarado rebelde en los casos de los artículos 840 y 841 se presente, o sea habido, el juez o tribunal abrirá nuevamente la causa para continuarla según su estado.